Dios. Pedimos que siempre esté con nosotros, que bendiga al hermano que trae la clase, al hermano que va a traer los cánticos, Señor. Sea usted con cada uno de ellos, sígale bendiciendo. Gracias le damos también por ellos, Señor. De igual manera, pedimos por todos los hermanos que aún no se conectan, Señor, que estamos aquí siempre esperando para que todos estemos juntos, reunidos para escuchar tu santa palabra. Bendito Dios, todo esto se lo pedimos, agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Permítanme, voy a admitir a dos más que están entrando. Hermana Betty, hermana Eli, bienvenida. ¿Cómo está? Bien, bien. Hola. Hermana Loida, Dios la bendiga, ¿qué tal? Bien, hermano. ¿Cómo está usted? Aquí estamos ya, mire. Gracias a Dios, bien. Vamos a entonar unos cantos, hermanas. A tiempo vinieron. Les voy a compartir ahí pantalla para que puedan tener los cantos en su pantalla. Hermano Jesús, bienvenido. Dios la bendiga, hermano. Amén. Les voy a compartir pantalla. Dios les bendiga a todos. Los voy a poner en mudo a todos. Qué va. Para que puedan cantar y no pueda haber ningún eco por ahí. Bueno, por ahí les aparece el primer canto, que es el canto en la viña del Señor. ¿Les aparecen? Solo suban el pulgar arriba, así si les aparece ahí. ¿Estamos listos? Cantemos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor, del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos el pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor, del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor, del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Voy a entonar este otro canto que se titula Oh, cuánto amo a Cristo. Dice un versículo que nosotros le amamos porque primero Él nos amó. Cantemos. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas Él sufrió, mi alma rescatar. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Porque antes me amó. Jesús su sangre derramó, mi rey por mí murió, por mí porque él me amó, mi iniquidad limpió. Oh,
cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo. Porque antes me amó. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador. Recíbeme, Señor. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Porque antes me amó. Vivir con Cristo es tener paz. Con él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más de nadie temeré. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Porque antes me amó. Y vamos a entonar uno más antes de que el hermano traiga la lección. Habladme más de Cristo, porque creo que todos necesitamos saber mucho más acerca de la Biblia, acerca de lo que dice Dios, y sobre todo acerca de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Habladme más de Cristo. Cantemos. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por él. Habladme más de Cristo. Amén. Hermano Luna, le vamos a dejar el lugar a usted. Déjeme, voy a dejar de compartir pantalla para que usted pueda hacerlo. ¿Ya está, hermano? Sí, hermano, ya está. Ok, bueno, pues buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga en este hermoso día, viernes, en el cual pues hemos propuesto el tomar estas clases, ¿verdad? El día viernes. Como ustedes ya lo saben, pues me acostumbraba a hacerlo por YouTube, pero pues me decidí, ¿verdad?, hacerlo por este medio, sabiendo que se puede hacer de mejor manera porque pues nos podemos mirar, ¿verdad? Aunque sea por este medio de la tecnología, de la cámara, pues es bueno, ¿verdad?, saber un poco de ustedes, cómo están, mirarnos, saludarnos un poco. Así que opté, ¿verdad?, por este método, por esta forma del Zoom,
Y también pues nuestro hermano Irra, ¿verdad? Que de hecho él es la sala, ¿verdad? Es el que mueve todo. Nos permite poder estar aquí, hermanos. Y como ustedes ya seguramente vieron en la clase pasada, estamos viendo una clase, hermanos, muy importante acerca de la apologética. Y voy a compartir con ustedes pantalla para que ustedes miren también lo que vimos. Bueno, esto es lo que vimos la clase pasada. ¿Verdad? A lo mejor algunos de ustedes vieron la clase que está en el YouTube, en el canal de la iglesia, ¿verdad? Pero los que pudieron estar se dieron cuenta de la clase que tomamos de apologética y hablábamos, ¿verdad?, de que la palabra apología significa el presentar defensa o el dar defensa de algo. Y es justamente, hermanos, lo que usted y yo tenemos que hacer, porque obviamente, mi hermano, van a haber situaciones donde nos van a preguntar cosas, donde nos van a cuestionar cosas acerca de nuestra fe, y es importante que siempre tengamos una respuesta, obviamente una respuesta bíblica, ¿verdad? Para todas esas cosas que se nos pregunten. Y el pasaje que mirábamos, el pasaje base, era el de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Que el apóstol Pedro decía: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia contra aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y hablábamos, ¿verdad?, justamente que en ese versículo la palabra defensa es la palabra griega apología, que es donde sacamos la palabra apologética, el dar defensa, dar una respuesta. Y mirábamos el por qué estudiar apologética, ¿verdad? Es lo que mirábamos la clase pasada. Y habían 4 razones principales. Una, para desarrollar mejor la obra del evangelismo. Y eso, pues, es algo que nos va a ayudar la apologética, porque obviamente, hermanos, cuando nos pregunten algo, cuando nos cuestionen algo, pues vamos a tener una respuesta cómo contestar. A la hora de evangelizar, hermanos, siempre hay preguntas. La gente siempre va a cuestionar cosas y obviamente siempre tenemos que tener una respuesta bíblica. Después, el segundo punto, hermanos, para no ser llevados por falsas doctrinas. Tercer punto, para ayudar a nuestros hermanos a defender su fe, algo muy importante también. Y número 4, para ayudar a nuestros jóvenes con su fe. Y hablábamos, ¿verdad?, de que desafortunadamente nuestros niños, nuestros jóvenes, sus hijos, en las escuelas seculares, ¿verdad?, les enseñan acerca de cómo se creó el universo, ¿verdad? Les dicen que fue por una explosión, que fue por el Big Bang. Les dicen también de dónde venimos los hombres, ¿verdad? Que según venimos del mono, del chango, ¿verdad? Ahí venimos. Y hermanos, sabemos usted y yo que esas son ideas erróneas. Pero, ¿cómo ayudar a nuestros hijos? Bueno, la apologética nos ayuda para ayudar a nuestros jóvenes, a sus hijos, a que sepan defender su fe, a que sepan lo que realmente pasó, la verdad de Dios y no la verdad del hombre. Ahora, estas cosas, hermanos, son los que miramos la clase pasada. Ahora, como le vuelvo a repetir, esto ya lo vimos en el canal de YouTube de la iglesia, ahí está, esta clase pasada. Y también veíamos algunos temas que abarca la apologética, ¿verdad? Mirábamos que existen varios temas: la resurrección de Cristo, la confiabilidad de las escrituras, también la cena del Señor, la existencia de Cristo, el bautismo para salvación, los instrumentos musicales de la adoración, las mujeres en la iglesia, la organización bíblica. Todo eso, mis hermanos, abarca la apologética. Son muchos temas, hermanos, realmente. Y vamos a centrarnos en uno solo en estas clases. Donde nos vamos a centrar, hermanos, es en la autenticidad y confiabilidad de las escrituras. Y mirábamos, en la clase pasada también mirábamos, que no me dejará mentir mi hermano Israel. Cuando uno habla con un testigo de Jehová, ellos te van a decir: no, pues la traducción Nuevo Mundo es la única, es la verdadera, es la fidedigna. Esta es la palabra de Dios. Tú vas con los musulmanes te van a decir: el Corán, este es el verdadero, este es el que Alá inspiró, este es el bueno.
Y vas con los mormones, ¿verdad? Y te van a decir, el libro de Smith es el único, es la última revelación de Dios para el hombre. Y usted y yo decimos que la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahora, la pregunta surge, hermanos. Si se enfrenta usted o habla usted con algún ateo o con algún agnóstico y usted le quiere hablar de Dios, obviamente esas personas le van a decir, ¿sabes qué? Pues mira, yo no creo en tu Biblia. Yo no creo en tu libro que tú tienes porque todos dicen que tienen la verdad y no sabemos realmente cuál es la verdad. Pero la pregunta surgiría, hermano, ¿cómo mostrarle a esas personas que lo que usted y yo tenemos en nuestras manos es fidedigno, es confiable y que esta es realmente la palabra de Dios? ¿Cómo se lo mostramos? Y es ahí, hermano, donde estas clases nos van a ayudar para ir usted y yo aprendiendo, para ir usted y yo conociendo un poquito. Y obviamente cuando se nos hagan preguntas así, hermano, saber responder. ¿Tú crees que la Biblia no es inspirada por Dios? Ok, mira, te voy a enseñar qué evidencias hay para que tú mires que realmente sí lo es. Entonces, iniciamos la clase pasada, iniciamos con esto, la autenticidad y confiabilidad de las escrituras. Y mirábamos lo primero, hermano. Lo primero que mirábamos era esto. Mirábamos el Tanaj, ¿verdad? Y el Tanaj es la Biblia judía, ¿verdad? Pero es solamente el puro Antiguo Testamento, ¿verdad? No tiene nuevo. El puro Antiguo Testamento. Y para ellos tiene 24 libros, el Tanaj. Y el Antiguo Testamento, ¿cuántos tenía mi hermana Eli Reina, que está ahí? ¿Cuántos tenía, hermana? Nuestro Antiguo Testamento, ¿cuántos tiene? 39. 39, muy bien, hermana. Ya se ganó un viaje todo pagado a Dallas, Texas, hermana. Así que, así es, hermana. Así es. Tiene 39 libros, ¿verdad? 39 libros, hermana. Ya la hermana Eli se había ilusionado, dijo, ¿dónde me va a llevar el hermano? ¿Verdad? Pero, pues no, hermana, así no es. Entonces, nuestro Antiguo Testamento tiene 39. El de los judíos tiene 24. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué tiene el de nosotros más? ¿Qué tiene de especial? Bueno, lo veíamos en la clase pasada. ¿Se acuerda usted, hermano Irra, cuál era la respuesta del por qué nosotros tenemos más y el de ellos menos? Bueno, una de las explicaciones que daba era porque los judíos, lo que son por ejemplo, los libros de Reyes, ellos no los dividen en primera, segunda, los de Crónicas, y lo de los profetas también ellos hacen un solo grupo de los libros, por eso es que se reduce la cantidad, aunque sean en los mismos libros, pero ellos reducen el número porque es la forma de agruparlos ellos que tienen. Amén, hermano, así es. Bueno, le decíamos a los hermanos que el Torá es el Pentateuco, como usted y yo lo conocemos, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Esa es la Torá. Y está el Nevín, que son obviamente los libros de los profetas, y ahí aparece Josué, Jueces, Samuel. Como bien lo dijo el hermano Irra, ellos no tienen dividido lo que es primero y segundo de Samuel. Ellos es Samuel. Después está Reyes, y también usted y yo lo tenemos dividido. Ellos lo tienen juntos, Reyes. Después Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 profetas menores, ¿verdad? Que usted y yo los tenemos divididos, Oseas, Joel, Amós, Abdías y todos estos. Bueno, nosotros los tenemos divididos. Bueno, ellos los tienen en un solo tomo, un solo libro, ¿verdad? Y eso obviamente reduce bastante la cantidad de libros. También está el Ketuvim, que es los escritos, que están Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel. Y Esdras y Nehemías, también para los judíos, es un solo tomo. ¿Ok? Un solo tomo, hermanos. Y obviamente, porque como viene todo relacionado, hermano, el libro de Esdras y el de Nehemías narra prácticamente lo que está sucediendo en ese mismo tiempo. Para ellos es un solo tomo. Nosotros lo tenemos dividido, ¿verdad? Esdras y Nehemías. Y Crónicas, pues también, ¿verdad? Crónicas, usted y yo lo tenemos dividido. Ellos lo tienen en un solo tomo, un solo grupo.
Entonces, eso, como lo voy a repetir, pues reduce bastante la cantidad. Nosotros 39, ellos 24. Entonces, eso era importante que supiera acerca del Tanaj judío. ¿Por qué? Bueno, porque íbamos a entrar a lo que era la Septuaginta, ¿verdad? Y eso, hermanos, era algo que vimos la clase pasada. Hermano Irra, porque es el único hermano que estuvo en la clase pasada. Hermano Irra, ¿qué es la Septuaginta, hermano? Bueno, se refería a al número de la edición, creo, de los libros que decidieron adoptarla así. Ok. Hermana Eli. Acerca de los ancianos, algo así era. Ok. Rescata al hermano Irra, a ver. Ayúdeme, hermana Eli. Era complete el viaje. el Antiguo Testamento, pero se le puso el nombre así porque fue escrito por 70 y, bueno, lo redondearon a 70, fueron los ancianos, Ok. escrito por 70 ancianos, 6 de cada tribu, y por eso fue Septuaginta. Ok, bueno, dice la hermana, según lo que me acuerdo, ¿verdad? Pero la realidad es esta, la Septuaginta, hermanos, es la traducción del hebreo al griego, ¿ok? Esa es la Septuaginta en general. La Septuaginta es la traducción del Tanaj judío, de la versión hebrea, a la traducción griega. ¿Quiénes lo hicieron? Ok, como lo decía nuestra hermana Eli, ahí medio patinando un poquito, ¿verdad? Pero ahí dándole al clavo. Fue escrita por 72 ancianos, 6 de cada tribu. Y obviamente lo redujeron a 70, ¿verdad? Entonces, esto, obviamente, hermano, yo les hice ver la clase pasada de quién fue quien decidió traducir la Biblia hebrea, que solamente el Antiguo Testamento, ¿ok? No trae nuevo. El Antiguo Testamento lo tradujeron al griego. Y este rey era Ptolomeo II, ¿ok? Ptolomeo II, quien tenía un deseo tan grande de construir una biblioteca personal enorme y pues quería tener un libro como la Biblia, ¿verdad? Quería tener la Biblia, pero en su idioma natal, que era el griego. Y por eso hizo llamar a estos 72 ancianos judíos. Eran 72 ancianos judíos, rabínicos, estudiados, preparados, quienes tradujeron esto. Esto pasó, hermano, en el siglo II antes de Cristo. Ahora, como yo les dije también, cuando usted entiende que nuestra Biblia, lo que usted tenemos en nuestras manos, se escribió en 3 idiomas, los 3 idiomas originales, ¿verdad? Que fue el hebreo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Otra parte fue en arameo. Y el arameo, a ver, ¿alguien sabe qué es el arameo? ¿No? Ok. El arameo, bueno, ustedes recuerdan, estamos viendo Esdras. Y en Esdras, si ustedes han visto las clases, los judíos fueron llevados a cautiverio, ¿verdad? En Babilonia. ¿Por qué emperador, hermano Israel? ¿Por qué rey? Nabucodonosor fue. Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor se llevó a los judíos cautivos, ¿verdad? A Babilonia. Y pasaron ahí 70 años. Bueno, en esos 70 años hubieron generaciones nuevas. Pero, así como pasa aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Uno tiene hijos y uno les enseña el español, pero cuando crecen ya les español ya como que no es su primer idioma, ¿verdad? Cambian al inglés. Bueno, así era lo que pasó en ese tiempo. Lo que pasó es que el hebreo, su idioma natal, lo empezaron a combinar con el idioma de los babilonios. Y entonces surgió esta lengua, el arameo, ¿verdad? Entonces, era una combinación del hebreo y de la lengua de los babilonios y surgió esta lengua del arameo. Entonces, algunas secciones de Esdras, de Daniel, están escritos en arameo justamente porque ya las nuevas generaciones ya no hablaban el hebreo genuino, el hebreo puro.
sino ya lo combinaban, ¿verdad? Como le voy a repetir, es algo como lo que pasa en nuestra actualidad aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Uno tiene hijos, hablan español al principio, los metes a la escuela y ya el español como que ya no es su primer idioma, ¿verdad? Ya lo dejan en un segundo término y hablan más el inglés, ¿verdad? Entonces, algo así era lo que estaba pasando en ese tiempo. Entonces, la Biblia se escribió en 3 idiomas muy importantes. Primero el hebreo, que es la mayoría del Antiguo Testamento. El arameo, como le voy a repetir, esta combinación de los 2 lenguajes. Y luego está el griego, que fue todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, perdón. Todo el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Y ese es el idioma, hermano, que por eso a veces yo cito, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, porque es el idioma original en el que se escribió. Entonces, veíamos esto en la clase pasada, pero vamos a pasar ahora a este punto, ¿verdad? Vamos a pasar a las evidencias que hay, hermano, para hablar acerca de la autenticidad y confiabilidad de la Biblia. Para nosotros como cristianos, o para la gente que cree en la Biblia, basta con la evidencia interna. ¿Y a qué me refiero con la evidencia interna? Bueno, a los versículos bíblicos. Hermano Isael, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:16? Aquí está, miren, en la pantalla aquí aparece. Si usted lo llega a mirar, ahí lo puede leer. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén, hermano. Ahora, cuando dice 2 de Timoteo 3:16, que es inspirada, es la palabra griega teofenustos, que significa que viene del aliento de Dios. Para usted y para mí, hermanos, hablar de estos pasajes, pues nos basta. Para mí me basta saber que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero le vuelvo a repetir, va a haber personas, van a haber gentes que no van a estar conformes con solo versículos bíblicos. Y es ahí, hermano, donde entonces tenemos que pensar, ok, esta persona no quiere evidencia interna. La evidencia interna son los textos bíblicos, lo que usted y yo miramos aquí en nuestra pantalla. Pero va a haber gente que va a querer evidencia más profunda. Y es ahí, hermano, donde usted y yo tenemos que tener respuesta de todas esas cosas. Por ejemplo, hay otro pasaje que a mí me gusta mucho, que es el de 2 de Pedro 1:19 al 21. Vamos a decirle a la hermana Gladys que por favor lo pueda leer. Hermana, aquí está. ¿Sí lo llega a mirar, hermana? Tenemos también la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esta profecía de la Escritura es de interpretación privada por profecía. Fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, hermana. Muchas gracias. Fíjense lo que dice Pedro, ¿verdad? Para mí, hermanos, y le voy a repetir, esos versículos para mí son claves. Y para mí, hermano, le vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿En dónde? ¿Qué dice ahí? Donde los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero a mí, hermano, le vuelvo a repetir, yo me siento satisfecho con estos versículos bíblicos. Saber que estos hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios, guiados por Dios, instruidos por Dios. Pero, aquí viene el pero, no toda la gente, hermanos, se siente satisfecha con los versículos. Ahora bien, vamos a pedirle a la hermana Loida que por favor lea Primera de Pedro 1, 10 y 11, hermano, por favor. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén, hermana, muchas gracias. Fíjense lo que dice igual 1 Pedro 1, 10 y 11, ¿verdad? Que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, ¿verdad? Y obviamente, hermano, ellos fueron diligentes, ellos investigaron, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo, todos, hermanos. Entonces, por eso, les vuelvo a repetir, para nosotros esto es suficiente. Para mí, en lo personal, saber de versículos bíblicos que fue inspirado por Dios es para mí importante. Pero vamos a pasar a la otra evidencia, hermanos, que es la evidencia externa. Y en la evidencia externa, usted mira ahí un recuadro y vamos a hablar un poquito de ese recuadro. Una de las cosas, hermano, en el cual podemos comprobar nuestra Biblia es justamente, número uno, en el tipo de copias que tenemos acerca de nuestro Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe más o menos, calculándole, echándole ojo ahí, cuántas copias, antiguas tenemos de nuestro Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? ¿Quién quiere dar un número? ¿Quién quiere dar cuántas copias antiguas tenemos de nuestro Nuevo Testamento? ¿Cuántas creen? Hermano Irra, ¿cuántas cree usted, hermano Irra? Así, calcúlele usted. No sé, algunas 1000 copias. 1000 copias, ahí está. ¿Quién da más? Hermana Eli, ¿cuántas da usted? Hermano Irra dijo que 1000. 10,000. 10,000, ok, muy bien. Hermana Gladys, ¿cuánto le calcula a usted, hermana Gladys? Ya dijeron 1000, 10,000, ¿le quiere agregar otro 0? Pues, como usted mire, hermana. 16,000. 16,000, ahí está, ya dio más la hermana. Hermano Isa. Unas 20,000. 20,000, ok. Hermana Loida, ¿cuántas quiere dar usted, hermana? Ya dijeron 1000, 10,000, 16. Dijeron 20. 25,000. 25,000, ya está. Bueno, realmente, hermanos, copias de nuestro Nuevo Testamento, ¿saben cuántas hay? Hay 14,000, más de 14,000, un poquito más de 14,000 copias. Ahí la hermana Gladys ya estuvo cerquita de darle el clavo. Un poquito más de 14,000 copias de nuestro Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero con copias, hermano? Me refiero, hermano, obviamente sabemos que nuestro Nuevo Testamento se escribió en griego, yo ya se lo dije. Pero, aparte de griego, se escribió también en latín, se escribió también en el idioma siriaco, se escribió también en la peshita y se escribió, hermanos, en otros lenguajes. Son lenguajes antiguos. Recopilando todos esos lenguajes antiguos, hay más o menos más de 14,000 copias. ¿Ok? Ahora, quiero que tenga usted en cuenta esto. Mientras más copias se tengan, más fácil es poder restaurar, hermanos, nuestro Nuevo Testamento. Mientras más copias hay, es más fácil identificar una inexactitud, algo que está mal, ¿ok? Pero cuando hay pocas copias es un poco más difícil. Pero cuando hay más evidencia, hay más extensión de idiomas, hay más extensión, es más fácil reconstruir nuestro Nuevo Testamento. Ahora, diciéndole esto, quiero que usted mire en la pantalla algunos libros de literatura clásica, ¿ok? Y los libros de literatura clásica son importantes porque obviamente estamos hablando de un tiempo, hermano, aproximado también cerca del tiempo de Jesús, un poquito después,
pero como quiera, yo quiero que usted se dé cuenta de estas copias. ¿Ok? Por ejemplo, están las copias de César Augusto. Está, hermanos, miren cuántas copias hay en la primer renglón. Hay solamente 10 copias, ¿ok? De un libro de literatura clásica. ¿Conocen ustedes a Platón? ¿Han escuchado a Platón? Un personaje muy conocido, griego. Bueno, de él solamente hay, hermanos, 7 copias. De sus escritos más famosos, solo hay 7 copias, hermanos. No hay más. Ahora, más hasta abajo hay otro griego que se llama Aristóteles. Seguramente usted también ha escuchado de este personaje griego. Bueno, de Aristóteles solamente hay, hermano, 5 copias. No hay más, ¿verdad? Simplemente 5 copias. Ahora, imagínense, hermano, pongan una balanza usted. Libros de literatura clásica, 10 copias, 15 copias. Este personaje Demóstenes es el que tiene 200 copias. Pero fíjense estos libros de literatura clásica y fíjense las copias que tiene nuestra Biblia. ¿Quién tiene más, hermanos? La Biblia. ¿Cuál es más fácil de reconstruir? La Biblia, porque hay más copias, hay más evidencia para poder calcular cualquier inexactitud. Ahora, otra de las cosas que quiero que usted mire es el tiempo en el que se escribieron, en el que vivió el autor y el tiempo, hermanos, de la copia más cercana que se tiene de un manuscrito de estos. ¿Ok? Quiero que entienda esto. En el tiempo en el que vivió el apóstol Pablo, a la copia más cercana, ¿cuánto tiempo hay? ¿Ok? ¿Cuánta distancia hay? En el tiempo que vivió el apóstol Juan, a la copia más cercana de sus manuscritos, ¿cuánto tiempo hay? Ahora, vamos a ver primero los de literatura clásica. Fíjense, de Platón, un personaje que usted conoce, que ha escuchado, del tiempo en el que vivió Platón, hermanos, a la copia más cercana, que fue en el 900 después de Cristo, hay un lapso de 1200 años. ¿Ok? Entonces, Platón vivió, ahí como lo ven en la pantalla, en el 427-347 antes de Cristo. Y la copia más cercana se encontró en el 900 después de Cristo. ¿Ok? Hay un lapso ahí, hermanos, de 1200 años. ¿Ok? Más o menos. Ahora, quiero que usted y yo miremos a otro personaje famoso como Aristóteles. Aristóteles vivió en el 384-322 antes de Cristo. Ese fue el tiempo en el que él vivió. ¿Ok? Y de la copia más temprana que se tiene de alguno de sus escritos fue en el 1100 después de Cristo. ¿Ok? Entonces hay un lapso de tiempo, aquí lo dice, de 1400 años del tiempo que escribió Aristóteles a la copia más temprana que se tiene de sus obras. ¿Ok? No sé si me están entendiendo, hermanos, en este sentido. ¿Sí me están entendiendo, más o menos? Una pregunta, hermano. Cuando Sí. hablamos de copias, ¿se está hablando de las traducciones? No. Cuando hablamos de las copias de estos hombres de literatura clásica, son obviamente, hermanos, los manuscritos. Obviamente, por ejemplo, nosotros no tenemos los manuscritos originales de Pablo, los que Pablo escribió con su puño y letra. Nosotros tenemos copias de copias de copias de copias. ¿Ok? De los escritos de Juan, el apóstol, no tenemos los originales que Juan haya escrito con su puño y letra. Tenemos copias de copias de copias de copias, ¿verdad? Por eso les digo copias. Ahora, fíjense, estamos viendo la literatura clásica y hablo de copias porque obviamente ya no existen los originales de Platón ni existen los originales de Aristóteles. Son copias que sus discípulos escribieron, ¿verdad? Que dijeron, porque recuerde esto, antes de seguir avanzando, ellos escribían en un material que no duraba mucho. El material que ellos utilizaban era el papiro, ¿ok? En el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, Pablo escribió en papiro, Juan escribió en papiro, y hermanos, no era un material muy duradero. Entonces, ¿qué era lo que hacían para poder prevalecer esos escritos?
¿Qué hubiera hecho usted, hermano Isael? Usted no quiere que se vayan los de Pablo, los originales, pues ¿qué va a hacer? Los va a copiar. Entonces, los discípulos, los cristianos del primer siglo, para que no se borrara el contenido, entonces lo copiaban en otros papiros, ¿verdad? Otros papiros. Y ese papiro también se estaba dañando y había otro que decía, vamos a copiarlo. Es el de Pablo, lo copiaban, ¿verdad? Es el de Juan, lo copiaban, ¿verdad? Y luego se volvía a desgastar y tenían que volverlo a copiar. Por eso le digo que tenemos copias de copias de copias, ¿verdad? Porque obviamente no era un material muy duradero y pues tenían que buscarle la manera, hermano, de cómo que los escritos de Pablo, de Juan, de Pedro permanecieran, ¿verdad? Que no se extraviaran, que no se perdieran. Eso era lo que ellos buscaban. Y la única forma de hacerlo era copiándolo. Entonces, cuando hablamos de copias de la literatura clásica, por ejemplo, de estos libros, obviamente me refiero a lo mismo. Ellos no escribían en un material muy duradero y sus discípulos de ellos, de Platón, de Aristóteles, ¿qué era lo que hacían? Bueno, los copiaban. Pero del tiempo que vivieron los originales a la copia, hermano, más cercana, más antigua que se tiene de alguno de sus escritos, hay un lapso, como ya lo vimos, de 1400 años. O sea, estamos hablando, hermano, de casi 15 siglos, ¿ok? Y eso nada más para que usted y yo tengamos una idea, hermano, de más o menos cómo está la situación en la literatura clásica. Hay un lapso, hermanos, de 1000 años, más de 1000 años, ¿ok? Ahora, vamos a pasar a lo que es el Nuevo Testamento, que es lo que nos interesa. Pero esto es importante, hermano, porque obviamente a la hora de que a usted le pregunten, usted sabe más o menos, tiene la idea de cuántas copias hay de estas literaturas clásicas griegas. Son personajes muy conocidos en el mundo. Platón, Aristóteles, Plinio, Heródoto, personajes que la gente probablemente conoce. Ahora, cuando hablamos del Nuevo Testamento, hermanos, el Nuevo Testamento se escribió en un periodo de 60 años. Recuerdan que Jesús murió en el 33 después de Cristo, ¿verdad? Obviamente en el 33 Cristo murió. Y de ahí en adelante, al 100 después de Cristo, hay un periodo, hermano, más o menos de 60 años, aunque realmente empezaron a escribir desde el 40. Del 40 después de Cristo al 100 hay 60 años. Es el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento. Ahora, el número de copias, como lo voy a repetir, eso ya lo contestamos, más de 14,000 copias, incluyendo griego, vulgata latina, peshita y todo eso. Ahora, copias en griego, cuando me refiero a copias en griego, es copias en el idioma que se escribió originalmente, que es el griego. Hay 5,852 copias, ¿ok? En el idioma original en el que se escribió. Le vuelvo a repetir, después del griego se tradujeron, se copiaron a otros idiomas. Es como ahorita, hermanos, nuestra Biblia. Nuestra Biblia no solamente está en español, está en inglés, está en francés, está en italiano, está en portugués, está en muchos lenguajes. Bueno, pero en el idioma original que se escribió, el griego, hay 5,852 copias, ¿ok? De esos antiguos, hermanos, copias muy antiguas que hay, ¿ok? Entonces, quiero que usted tenga en cuenta eso. Ahora, teniendo en cuenta cuántas copias hay en griego y cuántas copias hay en total, cuando me refiero a total, incluyendo los lenguajes antiguos, el latín, el siriaco, que es el que le hacía mención, que hay más de 14,000 copias. Bueno, usted y yo, mi hermano, del tiempo que vivieron los apóstoles a la copia más cercana que se tiene, el papiro más antiguo, hermanos, para que entendamos esto, el escrito más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento es de la fecha del 125 después de Cristo, ¿ok? Ese es, hermano, la copia más cercana que se tiene, ¿ok? Acerca de nuestro Nuevo Testamento. 125 después de Cristo. Estamos hablando, ¿ok? Que Jesús murió en el 33, al 125, hermano. Hay un periodo aproximadamente, hermano, como de 90 años, ¿ok? 90 y tantos, 98. Y
quiero que tenga en cuenta eso. Imagínense, hermano, hay 98 años de lapso de tiempo. En cambio, en la literatura clásica hay 1200, 1400 en adelante. Pero de la Biblia, hermanos, podemos usted y yo darnos cuenta que solamente hay un lapso de 98 años, un lapso muy corto, hermano. Entonces, esta copia se le llama el papiro, se le llama de John Rylands, así se le llama este papiro. Hermanos, es un papiro antiguo, escrito en griego, obviamente. También se le llama el P52. Es el más antiguo que se tiene. Y tiene una parte de Juan capítulo 18, versículos 31 y 33. Ese pedacito, hermanos, es un pedacito muy pequeño. Pero ese pedacito incluye una sección de Juan 18, 31 al 33 en griego. Y al reverso tiene otro pasaje de Juan 18, 37 al 38. Esta es la copia más antigua de la Biblia, hermanos. Es un pedacito chiquitito. Pero eso, hermano, nos hace a usted y a mí cómo podemos probar que nuestra Biblia es antigua, es fidedigna, que está cercana, hermanos, al tiempo del Señor Jesús. Esto, hermano, debe ser una prueba externa, por esto son evidencias externas, porque ya vimos la evidencia interna, que son los pasajes bíblicos, pero la evidencia externa nos hace mirar que las copias que tenemos de Juan, por ejemplo, viendo el papiro P52, nos acercan tanto al tiempo que vivió Jesús. Si Juan, el apóstol, hermano, se dice que murió entre el 98, 97 después de Cristo, y la copia más cercana está en el 125, hay un periodo, hermanos, como de 30 años, del tiempo que vivió Juan el apóstol a la copia más cercana que se tiene. Entonces, eso, hermano, le vuelvo a repetir, nos debe dar seguridad de que cuando hablamos de la Biblia es porque estamos hablando, hermano, de un material muy cercano al tiempo que vivió el Señor Jesús. No estamos hablando, hermano, de cualquier libro. Estamos hablando de un libro que se acerca al autor principal, que es Cristo, a la vida de Cristo. Entonces, eso nos debe de dar a usted y a mí seguridad, hermano. Mucha seguridad. Ahora, ya para terminar, está el otro papiro que se llama el de Chester Beatty, que es el P45, se le conoce. Y este papiro, esta sección también, data del 155 después de Cristo. Imagínense, estamos hablando, hermano, de 20 años más del que ya hablamos hace un rato. ¿Ok? 155 después de Cristo. Y este papiro incluye más secciones. Incluye parte de los evangelios, Mateo 20, 21, Mateo 25 y 26, Lucas del 4 al 9. Estaba hablando de capítulos. Lucas capítulo 4 al capítulo 9, Juan capítulo 4 al capítulo 5, Hechos capítulo 4 al capítulo 17. Este papiro incluye varias de estas secciones de nuestro Nuevo Testamento. Y hermano, fíjese nada más, está muy cercano también al tiempo en el que vivió Jesús, al tiempo que vivió Lucas, al tiempo en el que vivió Mateo, al tiempo en el que vivió Juan. O sea, estamos hablando, hermanos, de aproximadamente 70, 60, 30 años, hermano, del tiempo en el que el original vivió, en el autor original, a la copia más cercana que se tiene. Y le vuelvo a repetir, hermano, por eso podemos usted y yo confiar de lo que usted y yo tenemos es fidedigno, es real, porque se acerca mucho, hermanos, al tiempo en el que los autores originales lo escribieron. ¿Ok? No sé, hermano, si me han entendido el día de hoy. Espero que sí, ¿verdad? Porque, le voy a repetir, estamos hablando de evidencia, hermano, que nos puede ayudar muchísimo a la hora de defender nuestra fe, a la hora que digan, no, hermano Isael, es que su Biblia, hermano, es una del montón, ¿verdad? Es una del montón porque mucha gente dice que tiene la verdad, pero mira, yo no le creo. Y usted puede decirle, no, mira, te voy a enseñar lo que realmente es. Mira, te voy a enseñar evidencia verdadera, fidedigna. Mira, de esto y esto, las copias más cercanas que hay de la Biblia están en este tiempo aproximadamente, y eso a mí me da mucha confiabilidad. ¿Por qué?
porque obviamente, hermano, como lo vuelvo a repetir, sabemos que esto viene de palabra de Dios porque lo encontramos en los versículos, pero necesitamos también evidencia por fuera, hermano, que pruebe, que haga válido también esto a aquellas personas que no lo creen. Entonces, no sé, hermano, si ha quedado claro hasta ahorita, el día de hoy. No sé si ha quedado conciso, ¿verdad? La información que se les ha proporcionado. No sé si hay alguna pregunta también por ahorita, alguna pregunta, hermanos. Algo que no les quedó muy bien claro, así muy conciso. Pueden preguntar con toda confianza, hermano. Para eso estamos en la clase, para que podamos interactuar. Porque en el YouTube, pues, nada más miro sus saludos, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué más puedo? No podemos interactuar tanto, ¿verdad? Entonces, ahora sí, hermanos, prendan sus micrófonos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Hermano Juan, Hermano Irra. acerca del por qué se le denominan así a esos papiros. ¿Quiénes son esos hombres los que aparecen Bueno, ahí? es una muy buena pregunta, hermano. Chester Beatty, creo que sí. Ok, bueno, lo que pasa es que son obviamente los personajes que descubrieron, que encontraron estos papiros, ¿verdad? Aunque el de John Rylands es un museo, ¿verdad? Que se encuentra en Inglaterra, ¿verdad? Que es donde tienen mucha evidencia bíblica, ¿verdad? Manuscritos, papiros. Si usted quiere ver el original, este papiro, tiene que ir a Inglaterra, al museo de John Rylands, y ahí lo va a encontrar, ¿verdad? Y obviamente estos personajes, Chester Beatty, Martin Bodmer, son personajes que fueron los que descubrieron, los que hicieron el hallazgo. Pero obviamente son arqueólogos, son gente estudiada, que viajaron a aquellas ciudades de Jerusalén, encontraron estos papiros, y obviamente, hermano, se hace un estudio profundo acerca de la fecha más o menos, y ellos fueron más o menos, hermano, los que lo descubrieron, los que buscaron este material. Entonces, por eso se les denomina así, Chester Beatty, John Rylands, Martin Bodmer, porque fueron ellos, hermanos, quien los investigó, quien los buscó, los descubrió, más que nada. Entonces, pues no sé si contesté su pregunta, hermano. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más dice yo? ¿Quién más dice yo? De una vez, hermano, pueden hablar, preguntar, porque estamos en la clase, no hay problema. Ahorita, bueno, en la siguiente clase más bien, vamos a hablar de esto, variantes textuales. Y esto es muy importante, porque ¿cuántas veces no nos han dicho? A mí por lo menos me han dicho muchas veces. ¿Cuántas veces no nos han dicho que nuestra Biblia tiene errores? A mí me han dicho muchas veces, hermano, es que su Biblia tiene errores, señor. No, ¿cómo que errores? A ver, explícame. No, sí, es que no, hay muchos errores que tiene ahí, incongruencias que encontramos. Ok, la clase de variantes textuales es hablar justamente de eso, de esos, entre comillas, lo pongo, ¿verdad? Porque así le llama la gente, errores, aunque realmente se les denomina variantes textuales, ¿ok? Y eso nos va a ayudar también para poder contestar esos disque errores, ¿verdad? Que vamos a explicarlos, obviamente, con la evidencia que hay para poder aclararlos. Entonces, a mí, en lo personal, hermano, me han dicho muchas veces que mi Biblia tiene errores. Y yo estoy seguro que a la de usted también. Pero a veces nos quedamos así, tiene errores, pues hasta lo dudamos también, ¿va? Decimos, no, pues no sé, ¿va? Pues creo que sí, pues creo que no. O sea, no sabemos ni qué contestar porque a lo mejor nunca se nos ha dado la información, ¿verdad? Entonces, por eso, estas clases nos van a ayudar para decir, no, mi Biblia no tiene errores. Mi Biblia tiene variantes textuales y estas variantes sucedieron por esto, por esto, por esto, y estas variantes son explicables, ¿verdad? Entonces, hermano Juan Luna, sí, hermano Irra. Es muy, muy importante entender esta parte porque nosotros como seres humanos en la escuela y también para nuestros hijos, nuestros jóvenes, todo lo que ellos reciben de educación se basa en libros, se basa en historia. Y cuando alguien nos pregunta y nosotros no tenemos base histórica también, vean lo que usted dijo, las evidencias externas, ahí es donde a veces nos agarran a nosotros que no podemos defender eso. Así podemos es. hacer defensa del evangelio porque a veces solo nos quedamos con la evidencia interna, que son los versículos, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios,
pero no conocemos esta parte y es donde a veces no hayamos que responderle a la gente. Cuando ellos traen argumentos de sus Biblias, de sus libros, del tiempo en que ellos lo escribieron y todo eso. Muy importante saber esto porque aún nos sirve para nuestros hijos, porque todo lo que nosotros hemos aprendido se basa en libros. Y si creemos tanto en los libros, que ahí están los datos ahí de todo eso, ¿cómo no creer, vea, en estos libros y en estas pruebas que tenemos aquí, vea, que son incluso más cercanas que lo que es la literatura clásica, más cercanas a los autores y al tiempo en que fueron escritas, en que pasaron esos eventos, que lo que son la misma literatura que nos dan allá afuera, que le dan a nuestros hijos, que le dan a todo mundo allá afuera. Es muy importante entender esto porque... Así es, hermano. Y fíjense, les voy a decir una cosa. Lo que decía el hermano Irra es muy importante. Miren, hermanos. Usted y yo a veces podemos saber de uno que otro texto, ¿verdad? Bíblico. Pero, les voy a decir una cosa. Hay que entender, muchas veces cuando hablamos con las personas, con la gente, hay que saber con qué tipo de audiencia vamos a hablar. ¿Qué tipo de persona me voy a dirigir? ¿Es ateo? ¿Es agnóstico? ¿Es un testigo? ¿Es un mormón? ¿Es un católico? Y obviamente, hermano, por ejemplo, si usted ha visto la lectura de Pablo en Hechos capítulo 17, Pablo va a Atenas a predicar, ¿ok? Llega a Atenas Pablo, y si usted se recuerda la lectura, dice que Pablo miró, hermano, bastantes altares de dioses paganos, ¿verdad? Y dice Pablo que enardecía dentro de él. Pero cuando Pablo empieza a hablar, hermanos, en esa lectura de Hechos 17, Pablo no los ataca ni les dice, se van al infierno, van a arder. No, Pablo no les dice nada de eso. Pablo al contrario les empieza a halagar y dice, miro y observo que ustedes son muy religiosos, dice Pablo. Y luego empieza la lectura, hermanos. Pero Pablo estaba consciente que la audiencia que a él estaba predicando era una audiencia gentil que no conocía de Dios. Porque Pablo les dice, yo vengo a hablarles del Dios que no conocido. Ese altar que ustedes tienen ahí al Dios no conocido, de ese vengo a predicarles yo. Y Pablo, mis hermanos, si usted mira la lectura, no cita ningún texto del Antiguo Testamento. Pablo no hace mención de nada del Antiguo Testamento porque sabe Pablo que esa audiencia no va a entender nada, porque son gentiles, son griegos. ¿Qué iba a hacer un griego o un gentil hablándole de, no, y el profeta Joel dijo? Pues ellos ni siquiera sabían quién era Joel. No sabían ni quién era Oseas, no sabían ni quién era Ageo, no sabían nada. Entonces, Pablo, ¿sabe cómo les empieza a hablar, hermanos? Les empieza a hablar con lógica. Les empieza a hablar, hermanos, con esto que usted y yo utilizamos de razonar correctamente. Pablo les empieza a hablar de esa manera, pero consideraba la audiencia. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Que va a haber gente, hermano, que le vamos a poder mostrar textos bíblicos. Obviamente va a haber gente que con evidencia interna, hermano, va a quedar satisfecha, van a quedar convencidos. La palabra de Dios tiene ese poder. Vamos a mostrarle evidencia, textos bíblicos, boom, vamos para acá, para allá. Pero va a haber otra gente que no va a ser necesario o que no le va a satisfacer textos bíblicos. Y es ahí, hermanos, donde entramos con esto, evidencia externa, donde es importante conocerlo, donde es importante saberlo, porque a la hora de que se nos pregunte o a la hora de que se nos cuestione, sepamos responder. Y no estemos titubeando diciendo, no, pues es que, pues ahí en Juan dice, no, pues es que la gente le va a decir tajantemente, yo no creo en tu Biblia. A mí no me hables de tu Biblia porque yo no creo en ella. Entonces, por eso, le vuelvo a repetir, es importante que sepamos evidencia externa. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere decir algo? Hermano, y Hermano Isa. respecto a los personajes que aparecen de las últimas copias, esos hermanos, esos autores o como se les quiera llamar, ellos eran cristianos o después de que ellos descubrieron todo eso o hicieron esas copias, se hicieron al cristianismo o al evangelio. Bueno, hermano, ellos realmente no eran cristianos, simplemente su trabajo son arqueólogos, ¿verdad? Son gente estudiada, ¿verdad? Que le llaman la atención y encontraron estos papiros. Ellos no forman, hermano, parte, por ejemplo, de la Iglesia de Cristo,
Pero lo que sí le puedo decir, obviamente, es que era gente creyente. No sé qué tan creyentes eran, sabían que existía un Dios, por eso fueron e investigaron. Pero le vuelvo a repetir, hermano, a mí lo que realmente quiero con lo que nos quedemos, ¿verdad? Es justamente con la información que ellos buscaron, porque esa es con la que nosotros nos vamos a defender. Porque obviamente, hermano, esta información es importante porque nos ayuda a poder responder, ok, ¿cuántas copias yo tengo de mi Nuevo Testamento? Ok, ¿cuáles son las copias más cercanas que yo tengo de mi Nuevo Testamento? De lo que yo hablo, de lo que yo predico, de lo que yo creo, ¿verdad? Porque obviamente, hermano, se nos predica el Nuevo Testamento, del bautismo, se nos habla de la fe, todas estas cosas importantes, pero ¿qué sé acerca de esos textos, de esos papiros, de esos manuscritos? ¿Qué sé acerca de ello? Y es por eso, hermano, que les doy esta información para que podamos ampliar nuestro conocimiento, nuestra mente, y nuevamente, hermano, con el propósito de que cuando se nos pregunte, podamos responder. Y ¿Ok? es por eso que hice la pregunta, porque puede aparecer la pregunta que nos digan y ellos eran, Creyentes. ajá, creyentes. Voy a repetir, conocían a Dios, pero no sé exactamente, hermano, a qué denominación, si pertenecían a una denominación o no. Yo solo sé que eran personas que les gustaba investigar, arqueólogos, estudiados, con doctorados, y obviamente se encontraron con esta evidencia que al final y al cabo, hermano, pues es para bendición de nosotros, ¿verdad? Más que nada. Entonces, no sé si hay otra cosa, hermanos, que quieran decir. Si no hay nada más, hermanos, pues vamos a terminar con una oración. Ya el tiempo ya se fue bastante. Vamos a terminar con una oración. Y ya después de esto, pues ya nos podemos saludar y hacer, hermanos, todo lo que nos toque en este tiempo. Así que vamos a orar. Voy a hacer una última oración, hermanos. Y ya posteriormente pueden encender sus micrófonos. Vamos a hacer una oración, No, hermano. Luna, podemos entonar un canto antes de terminar. Sí, hermano, cante un canto, por favor. Aquí lo voy a compartir A ver, compártalo. Yo ya me salí. ¿Lo tienen por ahí? Sí. Pónganle mudo a sus micrófonos porque ya ahorita ya no lo puedo hacer. Este canto es Santa Biblia para mí, vean. Para nosotros como cristianos que nos basta, vean, la evidencia interna. Creo que es bueno, vean, entonar cantos y como este porque nos reanima y también nos ayudan, vean, a estar más firmes acerca de lo que es la Biblia. Y es bueno en estos temas que estamos viendo, vean, para reforzar también esto. Si es que si estamos listos, vamos a cantar. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que
que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a terminar con una oración y después de esto, mis hermanos, podemos saludarnos, despedirnos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad, por la vida y la bendición que nos das de poder estar por este medio, Padre. Te suplicamos que bendigas a cada uno de mis hermanos que toman el tiempo para poder estar en la clase. Te suplico, Señor, que seas con ellos, con sus vidas, con sus familias. Y también, Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo más de tu palabra. Te pedimos, Padre, que estas clases sean de beneficio y sobre todo, Señor, que más de nuestros hermanos puedan conectarse para juntos poder seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones. Te pedimos que te quedes el resto de esta semana con nosotros y que, Padre, nos permitas estar juntos el domingo cantándote y alabándote como tú te lo mereces. Gracias por todo, Señor, y todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos.